Estamos en la cuarta sesión, bienvenidos todos. Estamos en la cuarta sesión de nuestra curso, módulo, seminario sobre principios de interpretación bíblica. Esto es importante. Difícilmente usted va a conseguir un curso como este por allí. Esto es importante porque es la herramienta que usted va a tener para ser como los de Berea. Pablo habló y ellos iban a escudriñar si lo que Pablo decía era así. Ese es el deber del estudiante bíblico. Escudriñar si lo que se le está enseñando está conforme a las Escrituras o lo están charleando. Porque si no, usted va a ser una persona que va a hablar solo porque fue adoctrinado de una forma y no está hablando bajo una base doctrinal que usted desarrolló. Usted mismo desarrolló en términos de que usted sí es verdad, lo que me han enseñado es correcto, fino, Pablo tiene razón. Entonces, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Principio de Interpretación Bíblica. Hemos estado vimos primeramente un panorama global de las Escrituras, después estuvimos viendo los errores que nos llegan por transmisión, es decir, aquellos escribas que por alguna razón cometieron algún error en un manuscrito. Después vimos los errores de traducción, que son aquellos que se traducen cuando llevamos la palabra de un idioma a otro. Y hoy vamos a comenzar a ver los errores de entendimiento, los errores que vienen por nuestro entendimiento, porque no entendemos bien un versículo y terminamos entonces diciendo algo que no es, como el ejemplo que hablamos del gallo. Por no entender bien lo que está pasando y juntar los relatos, entonces terminamos diciendo algo que no es. Entonces, errores en el entendimiento suceden de esta manera. Para entender apropiadamente la Biblia, debemos considerar que los errores en nuestro entendimiento envuelven los siguientes puntos. No comprendemos lo que leemos. Ahí hay un error de entendimiento. Cuando no comprendemos lo que estamos leyendo y queremos dar una respuesta de lo que está allí, ahí podemos caer en error. Otro error en el entendimiento viene porque no entendemos las palabras en el versículo. Otro error en el entendimiento viene porque no entendemos el contexto o sacamos de contexto un versículo. Sacamos de contexto el versículo. Otro error en el entendimiento es cuando no entendemos el alcance general de un tópico en toda la Biblia. Entonces, como no entendemos cuál es el alcance general, malinterpretamos un versículo de la Biblia y terminamos teniendo error. Otra muy importante es las costumbres bíblicas. Recuerde que la Biblia no fue escrita para esta cultura en la cual usted y yo vivimos. Usted y yo vivimos una cultura posmoderna, influenciada por un montón de cosas, tecnología, etcétera, etcétera. Y esto fue escrito por una cultura antigua, del Medio Oriente antiguo, personas que veían el mundo muy diferente a nosotros. Entonces, si nosotros no comprendemos cómo era su estilo de vida, sus creencias, vamos a terminar interpretando mal lo que la Biblia dice. Y otro punto muy importante es las figuras de dicción o las figuras de un lenguaje. Todo lenguaje tiene figuras. Cada lenguaje tiene figuras propias de un lenguaje que no hay en otro, pero en general compartimos muchas figuras los idiomas. Y las figuras están hechas para dar énfasis a algo que se quiere decir. Eso es súper importante de entender. Es más, la gran mayoría de los errores a la hora de doctrina bíblica vienen por no entender las figuras de dicción. Entonces, teniendo este cuadro, antes de comenzar a estudiar cada punto, errores en el entendimiento, en el comprender lo que leemos, etcétera. Entonces, todo estudiante bíblico, cuando esté leyendo un versículo de la Biblia, tiene que hacerse estas preguntas. O sea, ese cuadernito usted no lo puede separar de usted, o su computadora donde usted haga apuntes, cuando esté estudiando la Biblia. Usted tiene que hacerse preguntas para entender bien un versículo, ¿no? Preguntarse ¿a quién?
¿A quién le están hablando? ¿A quién le están dirigiendo esas palabras? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿A quiénes se le está hablando? Etcétera. O sea, le están hablando a los judíos, le están hablando a los gentiles, le están hablando a la iglesia, le están hablando a los fariseos, le están hablando a los persas. ¿Hacia quién está dirigido el relato? ¿Cuáles son las circunstancias, los eventos que están alrededor de lo que estás leyendo? ¿Dónde ocurrió eso? ¿En Jerusalén? ¿En Galilea? ¿En Mesopotamia? ¿En Babilonia? Entonces usted tiene que ir anotando. Todo esto es importante porque hacernos estas preguntas nos ayudan a profundizar lo que está sucediendo. Porque a veces pensamos, usted lee en la Biblia, y caminaron de Nazaret a Jerusalén. Como hoy nosotros vivimos en un mundo donde el acceso es fácil, podemos terminar pensando que llegaron ahí en cuestión de horas y resulta que era un camino a lo mejor de días. Y usted tiene que imaginarse, se separaron, comieron, hablaron. Había colinas, subían montañas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto les costó, pues? Otra pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo fue escrito? ¿Qué ocurría cuando se escribió esto? ¿Qué era lo que estaba pasando alrededor de ello? El cómo. ¿Cómo se dijo o cómo se hizo ese algo de lo que usted está estudiando? Ajá. El por qué. Siempre hay que preguntarse un por qué. ¿Por qué se dijo? ¿Por qué se hizo ese algo? Son preguntas importantes. Aparte de eso, usted tiene que preguntarse, ¿qué no dice el versículo? Eso es importantísimo. ¿Qué no dice el versículo? Porque cuando uno entiende, cuando uno se hace esa pregunta, tú profundizas en lo que dice el versículo. Porque hay versículos fáciles, o sea, no robarás. Ajá, ok, es plano. Pero hay versículos, por lo menos, fortalécete en el Señor. ¿Qué no dice? No dice que me fortalezca en mí o que me fortalezca en otro. Fortalécete en el Señor. Ahora entonces viene la pregunta, ¿qué es fortalecerse en el Señor? Y usted viene entonces a hacerse ya la pregunta correcta. Y empieza uno a profundizar o a tener más claridad de lo que dice el versículo. Que está implícito, pero no está declarado. Hay muchas veces que hay algo que se entiende, pero no necesariamente lo dice. Por lo menos, si alguien está vestido o no, en el relato se sobreentiende que una persona estaba vestida. Si no dijera estaba desnudo, entonces está implícito que la persona está vestida. Es por decir algo, ¿no? Que se me viene a la mente ahorita. ¿O qué significó el versículo para quienes vivían en los tiempos bíblicos? Eso es una buena pregunta. Esa es una excelente pregunta porque su cultura, su forma de vida era diferente a nosotros y no podemos leer la Biblia desde ¿qué significa para mí? No. ¿Qué significaba para ellos y cuál fue la razón por la que lo escribieron? Y después que yo entienda qué significó para ellos, entonces busco cuál es el aprendizaje que yo puedo tomar de ese versículo para mí hoy. ¿Me entiende? Por lo menos, cuando la Biblia dice que sale el sol y se oculta y por la mañana vuelve a salir, eso es una visión geocéntrica del espacio. Es decir, todo giraba alrededor de la Tierra. Nosotros hoy no tenemos esa visión, tenemos una visión heliocéntrica, es del Sol. No, pero es la visión que todo gira alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces no es el Sol el que da la vuelta, es la Tierra que da la vuelta. Entonces nosotros no somos geocéntricos, sino somos solcéntricos. No recuerdo el nombre, pero entonces, obviamente si usted lee ese versículo, usted se va a dar cuenta que la visión que tenían ellos era que el sol era el que daba la vuelta, era geocéntrica. Ahora, tú no te vas a... No, ese versículo es mentira. Obviamente tú entiendes que esa era la visión de ellos en esa época. Ahora tú tomas el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que todos los días Dios renueva su misericordia. Tienes una oportunidad todos los días. Ese es el mensaje que yo tomo de allí.
O es el mensaje que quería transmitir el versículo, independientemente que sea el sol el que gira o nosotros alrededor del sol. ¿Me explico? Entonces es bueno entenderlo. Es bueno entender la cultura, porque ellos tenían una cultura de vestirse de saco porque ayunaban. Entonces hay muchos mandatos hoy en la iglesia que son asuntos culturales y se los ponen a la iglesia hoy porque los toman como verdades cuando eran solo cosas culturales, como el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entendido esto, vamos a entender ahora, vamos a entrar de lleno en los errores en el entendimiento. ¿Qué debemos entender de la Biblia? Que es un libro para no cometer errores a la hora de interpretarla. Bueno, hay que entender que la Biblia tiene diferentes estilos narrativos y muchas variaciones. Hay prosas, hay himnos, hay salmos, hay parábolas, hay relatos, narrativas históricas, hay muchas. Aunque el autor es uno solo, aunque Dios es el autor, sin embargo Dios buscó personas con diferentes formas de escribir, diferentes formas de plantear lo que Dios quería, y usted tiene esa riqueza textual en el libro. Entonces eso es bueno entenderlo. Por lo menos, en la Biblia hay narrativa histórica, que es una narrativa literal histórica, que usted no tiene que buscarle 4 patas al gato, por así decirlo. Por lo menos Lucas 1, 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Eso es un relato histórico literal. Ahí no hay nada que tenga que estarse buscando. Entonces, la narrativa literaria histórica debe leerse como relato literal, como un escrito normal acerca de hechos históricos, y no debe interpretarse o espiritualizarse, porque termina perdiéndose la realidad de lo que sucedió. Es lo mismo como arranca el libro de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón justo llamado Job. Es un relato. ¿Qué más puedes encontrar en la Biblia? Proverbios. Los proverbios. Los proverbios son frases cortas que intentan transmitir un mensaje. Básicamente es una frase que intenta transmitir una lección para regular la conducta humana. Entonces, eso es básicamente un proverbio. La Biblia tiene proverbios, y no solo en el libro de Proverbios, hay muchos proverbios en la Biblia. Entonces, por lo menos, Proverbios 17, 1 al 3, Biblia de las Américas. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. ¿Qué está diciendo aquí? Que la paz vale más que el dinero. Si la forma en que vas a obtener el dinero, aquí no está diciendo que no busques progresar, aquí lo que está diciendo, si la forma en que vas a obtener tu dinero te va a quitar la paz, es preferible tener la paz. Hay muchas personas que se meten en muchos problemas por querer mejorar su nivel de vida y después ni tienen dinero ni tienen paz. Eso es lo que está diciendo el versículo, ¿no? El siervo prudente prevalecerá sobre el hijo sin honra, y con los hermanos participará de la herencia. ¿Qué está transmitiendo eso allí? Que una persona que lleve bien su vida, que lleve bien su progreso de vida, le va a ir mejor que a uno que no, así haya nacido donde haya nacido. Le irá mejor, avanzará mejor. El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Es decir, el crisol era una forma en que sacaban las impurezas del oro y la plata en los tiempos antiguos, y es lo que está asemejando es como Dios prueba nuestros corazones tratando de sacar las impurezas que tenemos para que quede el metal valioso, ¿no? Entonces, el objetivo central del proverbio es dar con pocas palabras un mensaje o una lección que quede en la mente del lector. Entonces tenemos narrativas literales, proverbios, tenemos parábolas. Parábolas. Jesucristo hablaba en parábolas. La parábola no está hecha para que usted entienda de buenas a primeras. La parábola está hecha para ver quién está interesado y a ese es que le explica. Jesucristo hablaba en parábola para ver de quiénes entre la multitud eran los que se le acercaban
Y entonces era eso que él le explicaba a profundidad. Esa es la parábola. Entonces una parábola es un relato real o imaginario. Es un relato real o imaginario que tiene como objetivo darnos un mensaje oculto o paralelo. Lucas 8:4 al 8 dice: habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, otra parte cayó en medio de los espinos, y otra parte cayó en buena tierra y produjo fruto, etcétera, etcétera, ¿no? Esa fue la parábola. Si usted recuerda, si usted la ha leído, sabe que después se le acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿por qué le hablas de parábolas a este pueblo? Y él le dijo: no a todos les he dado a conocer los secretos de los reinos. Y se los explicó después a ellos lo que significaba esa parábola. Es decir, Dios ha hecho la escritura de cierta forma que aquellos que se interesan en conocer son los que van a entender. Por eso es que el estudio de la Biblia no es un asunto de leí, qué maravilla. Es de sentarse, anotar, tomar apuntes, agarrar comentarios bíblicos, diccionarios en español, diccionario griego-español, diccionario de esto, concordancia, preguntar, para concluir algo lo más cercano o cercano a Dios. Porque las palabras de Dios pueden usarse de malas maneras, como vamos a ver más adelante. ¿Qué más formas literarias hay en la Biblia? Salmos, himnos, oraciones, canciones. Por lo menos, Hechos 4:24, Hechos 4:24, ¿no? Dice, esto es cuando, al oír ellos salieron de la cárcel, contaron lo que había pasado. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los salmos, los himnos y las oraciones y canciones registran palabras de las personas hacia Dios, las cuales nos enseñan sobre cómo se relacionaron los creyentes con Dios y nos da una guía para saber que debemos comunicarnos con Dios. Y esto es un punto importante porque vean, estas son palabras de las personas hacia Dios, oraciones hacia Dios. Aunque la Biblia toda es la palabra de Dios, no todo es palabra de Dios, y quiero que me entiendan, ¿no? Esto, ¿no? Vean esto, toda la Biblia es palabra de Dios. O sea, Dios quiso que se escribiera, pero no todo lo que está allí Dios lo habló. Eso es a lo que me refiero. Palabra de Dios, hay palabras humanas y hay palabras de otros seres. Vean esto. Vean esto, y esto es importante entenderlo. Génesis 2:16 al 17, Biblia de las Américas. Y ordenó Dios, el Señor, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Vean las palabras: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Esas son palabras de Dios registradas en la Biblia. Vuelvo y les repito, la Biblia toda es la palabra de Dios en términos de que fue Dios quien nos quiso hacer llegar el mensaje a todos. Pero no todo lo que está allí que está registrado allí son palabras de Dios. Hay palabras de hombres, hay palabras del diablo mismo, de Satanás, como es el caso aquí. Ahora viene Génesis 3, Dios dijo eso, ahora ven a Génesis 3. Y la serpiente, la Nahash, era más astuta. Después, la Nahash en el módulo 5, ¿oyeron? Les explico la Nahash. La Nahash era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, estas son palabras de la serpiente, de la Nahash: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Vean, Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y él dijo, con que Dios ha dicho que no comeráis de ningún árbol del huerto. Él está tanteando el terreno con Eva, a ver hasta dónde puede ir.
Y la mujer respondió a la Nahash: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nunca dijo del árbol que está en medio del huerto, dijo del árbol que del bien y del mal, y tampoco dijo del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios, de todos los árboles puedes comer, o sea, libremente, estás libre, puedes comer. Y después dice, pero del árbol que está en medio del huerto, ha dicho, no comeréis de él ni le tocaréis. Añade, Dios nunca mandó a que no le tocara. Añade, para que no muráis. Usted ve que las palabras de Eva no son iguales a las palabras que Dios dijo. Ella añadió y quitó a lo que Dios dijo. Y el diablo, que era astuto, y la serpiente dijo a la mujer, Dios dijo, ciertamente morirás. Y el diablo dijo, ciertamente no moriréis. De frente, por toda la calle del medio. El diablo no tiene medias tintas, no tiene pena. Fue por la calle del medio, ciertamente moriréis. Así de sencillo, ciertamente moriréis. Y le vende la mentira. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que él no le dijo, porque el hombre llegó a conocer el bien y el mal, lo que no le dijo él en esa media verdad, porque ese es el problema de la verdad, la mentira la falsifica, es como un billete. Si usted no es un experto, usted no reconoce un billete falso de uno verdadero que esté bien hecho. Y él es experto en eso, en torcer para que usted no perciba la mentira o la trampa detrás de la media verdad. Entonces él dijo, ciertamente no moriréis. ¿Usted sabe qué es lo lamentable? Que todavía hoy, incluso los cristianos, seguimos creyendo la mentira del diablo de que el hombre no muere, cuando Dios dijo que el hombre muere. Porque es que no morimos. Usted muere y va para el cielo, para el purgatorio, para el infierno, para todos lados. Pero usted no muere. Y si usted ve otras culturas, las almas reencarnan hasta que alcanzan cierta divinidad y van con los maestros ascendidos, porque ese es el proceso de purificación del alma corrupta. O el alma, qué sé yo, el alma nunca muere. Pues. Entonces las palabras de Cristo pierden fuerza, tendrás vida eterna. Esa promesa se hace inútil si usted no muere, porque igual, sea en alma o en cuerpo, nunca muero. Entonces me estás prometiendo vida eterna, entonces ya yo soy eterno. No tiene sentido. Entonces seguimos creyendo más la mentira de Satanás que la verdad de Dios es que ciertamente moriremos y por ende necesitamos un Salvador. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto que les quiero decir es que no todo lo que está en la Biblia necesariamente son palabras y mandatos de Dios. Muchas veces hay personas enseñando versículos como verdades bíblicas dichos de personas malas. Eso pasa mucho con el libro de Job. Usted ve que citan algo del libro de Job y cuando usted lee quién lo está diciendo son los amigos de Job. Y entonces ya entramos en problemas. Y así pasa mucho en la Escritura. ¿Me entiende? O por lo menos una oración. La revelación ha sido progresiva. Dios ha ido revelando su plan y las verdades a través que su plan avanzó. Por eso es que te decía, la ley vino con Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron con Jesucristo. O sea, Cristo trajo más verdad de la que se entendía antes. Entonces usted ve oraciones del Viejo Testamento que no concuerdan con lo que está en el Nuevo y sin embargo siguen citando aquellas sin entender que eso era lo que creían en ese tiempo, porque la revelación de Dios no abarcaba completamente, Él no había revelado completamente su plan a la humanidad. Así de sencillo. O sea, la revelación es progresiva.
En fin, es bueno entender eso para que no terminemos citando un versículo de la Biblia como un mandamiento de Dios cuando nunca fue Dios quien lo dijo, ni lo mandó a decir. Porque por lo menos Jeremías dejaba claro, y vino palabra del Señor y dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa. O Pablo mismo dijo, no lo digo yo, dice el Señor, no lo digo yo, tal cosa y cual cosa y cual cosa. Lo dejan claro cuando están citando algo textual de lo que el Señor dijo. Eso es bueno entenderlo. Y bueno, otro error, otra cosa que debemos entender para evitar errores en el entendimiento es nuestro idioma y los cambios de las palabras a través del tiempo. Antes de aprender griego y hebreo, aprenda castellano. Su mejor amigo en mucho estudio bíblico es un diccionario. A veces asumimos que conocemos el significado de una palabra y no lo sabemos a profundidad. Vean este ejemplo. La palabra arca. Génesis 6. ¿El arca qué es, Zoilita? Un barco. Ajá. Joaquín, hijo, ¿el arca qué? Un barco. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y lo cafetearás por dentro y por fuera con brea. El diccionario de la Real Academia Española define arca de la siguiente forma. Comúnmente de madera sin forrar. Una caja de madera. ¿Tú sabes lo que nosotros llamamos un baúl? Un cofre. Eso. Una caja de madera y con tapa llana que aseguran varios bisagras por un lado y uno al otro candado y cerradura al opuesto. El diccionario bíblico Certeza traduce el arca de Noé, en hebreo probablemente del egipcio arcón, ataúd, es una caja. Entonces el arca no era un barco. El arca era cuadrada y cuando usted agarra el lápiz y ve a Dios le dijo, va a tener tanto de largo y tanto de ancho. Y le vas a hacer por arriba una ventilación y una puerta. Listo. No era un barco para navegar, era algo para flotar mientras el agua bajaba. Sin embargo, leemos arca y como los dibujitos nos ponen un barquito, asumimos que la palabra arca significa barco y no un cajón, una caja. Entonces uno de sus mejores amigos a la hora de estudiar es un diccionario en español. El arca del pacto era... Exactamente, el arca del pacto... entonces el arca del pacto era cuadradita, pero el arca no era un barquito. No cuadra. ¿Entiendes? Otro ejemplo. Salmo 116, 15. Reina Valera del 60. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. ¿Cómo han escuchado este versículo por ahí? Que para Dios es valioso cuando muere uno de ustedes. A Dios le gusta la muerte de su santo. Yo he escuchado esa interpretación. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Nilsson dice que sí. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Yo la he escuchado. Que Dios, cuando uno de los suyos muere, es para Dios de valor, o sea, pero de valor bueno, o sea, que el Dios le complace que los suyos mueran. Y no hay nada más falso que eso en la Escritura. Eso está diciendo lo contrario. Porque la Biblia dice que el último enemigo a ser destruido es la muerte. Entonces la muerte no es un amigo. La muerte no es algo que nos bendice, ni a nosotros ni a Dios. Entonces esa palabra estimada, si tú vas al diccionario de la Real Academia Española, tiene 3 usos. Primer uso, apreciar, poner precio, evaluar algo. O sea, es algo de valor. Es estimado en torno a costo, valor. Ese es el punto 1. El punto 2, juzgar o creer, no cuadra aquí. El punto 3, hacer aprecio o estimación de alguien o de algo, tampoco calza. Entonces el que calza es el primero. Es de mucho valor, la NBI traduce, es de mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles.
no se entiende mucho porque este es mucho valor en sentido de costoso. Le es costoso a Dios la muerte de uno de los suyos. Vea esto. Le voy a poner varias Biblias. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Es que cuente usted cuánto de verdad están dispuestos a entregar la vida por Dios. Del 100% de los cristianos, ni el 5% está dispuesto a entregar como Dios le agrada la vida. Entonces, la muerte de uno de esos para Dios es costoso. Es costoso. La muerte de Moisés, durísimo. De un Josué, duro. De un Pablo, duro. ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Quién se pone esos zapatos? La Biblia de Jerusalén 2001, mucho le cuesta a Yahvé la muerte de los que le aman. Dios habla hoy, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. Biblia, lenguaje sencillo, Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Entonces no es un estimado de que Dios estima que tú mueras por Él. No, es que a Dios le duele, le es costoso cuando muere uno de sus fieles. Entonces, no entender esas definiciones causa problemas. Y este es otro ejemplo de por qué debemos leer varias versiones bíblicas. Nos ayudan a entender mejor. Si nos casamos con una sola versión bíblica, estamos a expensas de malinterpretar un versículo. No recuerdo cuál significa MN, no recuerdo. Al Señor le cuesta mucho ver morir a sus amigos. Entonces, la nota, antes si quieras intentar conocer el griego y el hebreo, debemos cerciorarnos de conocer nuestro propio idioma y también cómo se utilizan las palabras en los tiempos en que se hicieron las traducciones que estamos leyendo. Eso es correcto porque las palabras van cambiando de significado y muchas Biblias viejas, en su momento, esa era la mejor palabra que se podía tomar y la gente de esa época la entendía. Pero hoy el lenguaje evoluciona y palabras que antes significaban una cosa hoy significan otra. Así de simple, ¿no? Entonces,